escucha, ¿no es cierto? Sí. Bueno, buenos días. Lo primero, quisiera agradecer la invitación, ¿no es cierto?, a esta instancia de celebración, ¿no es cierto?, básicamente una instancia de celebración doble. Agradezco a las autoridades ya citadas, ¿no es cierto?, al profesor Gallego que me extendió esta invitación. Le comentaba a su directora, ¿no es cierto?, que hace, creo yo, unos 20 años que no andaba por la UF, ¿no? Yo soy viejo ya, puedo darme esos lujos de decir hace 20 años que no hacía esto, etc. Entonces es como volver a conocer una universidad de nuevo. Es una universidad que ha crecido una enormidad en los últimos 20 años. Así que ha sido una bonita experiencia, un poco cansado, ando un poco enfermo, así que también de repente puede que me ponga a toser así de manera... Ahí me ruego perdón. Pero bueno. Y también agradezco en el sentido la oportunidad que me dan para conversar un poco sobre este texto que me encontré bien fortuitamente mientras en el contexto de una investigación sobre el uso de los archivos coloniales en el siglo XIX. Y no vale la pena mucho entrar en detalle en eso, pero dentro de todo ese cuerpo de autores estaba Manuel Concha, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco más de él, y me encontré con este texto que no era parte del corpus y de hecho nunca lo integré a la investigación, porque no correspondía, digamos, a los criterios que ya había establecido, pero que me llamó, en ese momento me llamó la atención el texto. Había cuestiones como que intuitivamente, digamos, me hacían clic, ¿no es cierto?, de bien coloquial. ¿Qué pasa a veces cuando uno investiga? Porque tiene acercamientos que no son racionales absolutamente al objeto de estudio, sino que son como más bien intuitivos, ¿no es cierto?, que tienen que ver como con ciertos dejos como en medio enigmáticos que le dejan a uno el objeto de estudio, ¿no es cierto?, el texto. Entonces, cuando Gallego me comentó que se acercaba esta instancia, ¿no es cierto?, me demoré en pensar el tema y al final le propuse este tema, ¿no es cierto?, retomar este texto de un autor más o menos olvidado y dentro de ese corpus el texto de los más olvidados dentro de ese autor. Entonces un olvido sobre olvido prácticamente. Y de hecho también podría haber existido cierto reparo, y en un momento también lo dudé porque valía la pena dar tiempo a un texto tan marginal, digamos, considerando que estamos digamos, convocados a conmemorar los orígenes de la prensa y el periodismo así en mayúscula, ¿no es cierto? Entonces hubo un momento como de vacilación, pero yo creo que lo voy a poder convencer de que sí valía la pena, tanto por comprobar cómo se vuelven a ser válidas ciertas tesis generales sobre la prensa, que de hecho ayer conversaba el profesor Potasso, les comentó que tienen que ver con las mediaciones, ¿no es cierto?, con ese rol mediador, pero también las inflexiones particulares que el texto propone respecto a esas mediaciones, ¿no es cierto? Entonces, como caso es interesante también analizarlo. Bueno, partamos entonces por situar al autor, ¿no? Básicamente, ¿quién es Manuel Concha? Yo creo que Manuel Concha, antes que nada, o antes que todo, digamos, para mí es un escritor de provincia, ¿no? Es un provinciano. Yo creo que esa es una de las características fundamentales. Él nace en La Serena en 1834, ¿no es cierto?, y muere en La Serena en 1891. Y uno, yo creo que incluso dentro de los estudiosos del siglo XIX, Manuel Concha no tiene una gran resonancia. O sea, ¿quién es Manuel Concha, me dirían? Yo creo que si no cayó en el absoluto olvido fue porque él escribió lo que le llamaron las tradiciones, ¿no es cierto? Él escribió un volumen de tradiciones serenenses, que en el fondo fueron como la actualización regionalista de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no es cierto? Ricardo Palma ha sido un hombre muy conocido, ¿no es cierto?, a nivel continental, con sus tradiciones peruanas, que fueron como actualizaciones populares de historias coloniales para públicos decimonónicos, públicos populares, ¿ya? Popularización del archivo, un poco lo que hace Baradit, un poco lo que hace Cayuqueo, ¿ya? Pero situado en el siglo XIX. Bueno, Manuel Concha era un escritor serenense que se dedicó a eso, ¿ya? Y tal vez el primer gesto de provincianismo, digámoslo así, es que precisamente sus tradiciones eran
serenenses, ¿ya? No peruanas ni chilenas, ¿no es cierto? Y ahí a mí me parece interesante notar, partiendo ya de ese punto, de que si bien en el siglo XIX las intenciones letradas tenían que ver con la construcción nacional, ¿no es cierto? En este caso la nacionalidad adquiere claramente un enfoque regionalista, ¿no es cierto? Era un enfoque situado, digamos, territorialmente. ¿Ya? Y otro dato interesante, a mi juicio, es que estas tradiciones serenenses, la mayoría de estas tradiciones serenenses se publica originalmente en un periódico que se llamaba La Semana, ¿ya? Que tenía frecuencia quincenal. Y si usted se fija ahí en el subtítulo, era una revista de literatura, ciencias, noticias y modas, ¿ya? Y de hecho se proponía como la primera revista exitosa de modas, ¿ya? De Chile. Y era una revista de Valparaíso, ¿no? Ahí me escucho harto afuera. ¿Por qué me parece interesante esto? Por dos cosas. La primera, esta revista, La Semana, que era una revista finalmente dirigida al público femenino, ¿cierto? A las mujeres, se suponía, igual tenía un público lector amplio, pero tenía esa intencionalidad por el punto de la moda, no sé. Si ustedes se fijan ahí a la derecha, a la izquierda suya, expresamente apoya al candidato Benjamín Vicuña Maquena, ¿no es cierto? Que fue una revista que, si bien no era un órgano político, ¿no es cierto?, que estaba en otro momento de la prensa, sí tenía una expresión abierta y escribía muchas columnas a favor de la candidatura de Vicuña Maquena, que era la candidatura del pueblo, ¿no es cierto?, el candidato popular. Y en ese sentido era un diario que se ubicaba en el bando liberal más hacia el eje progresista, ¿no es cierto?, liberal democrático, digamos, ¿ya? Era un periódico que, si bien era de moda, ¿no es cierto?, y podríamos decir ahí como una frivolidad, un aspecto de lo banal, de lo frívolo, de la moda, esa revista igual tenía una articulación política bien evidente, ¿ya? Y bueno, ese componente político habla en primer lugar también de la historia política de Concha, que Concha tenía simpatías liberales, pero también liberales progresistas, digamos así, o liberales de ultraliberalismo, ¿no es cierto?, que probablemente hicieron también, le permitieron hacer conexión con este diario, con el editor, ¿no es cierto?, y con este movimiento que estaba sucediendo en Valparaíso. Y ese es otro punto también que quiero destacar, porque si bien él nunca viajó, nunca salió de La Serena, él logra tener una correspondencia fluida, digamos, con Valparaíso, ¿no es cierto? Si se fijan acá, un viaje de vieja lo publica en Valparaíso, ¿no es cierto? Y él es un usuario, es un redactor, ¿no es cierto?, usual de revistas de Valparaíso. Entonces me parece también interesante ver ese eje interportuario, que también algo habló ayer el profesor Otazo, ¿no es cierto?, esta circulación de ideas y de escritura que finalmente pasean en Santiago, ¿no es cierto?, y se comunican por la costa, ¿no es cierto?, marítimamente, y generan una red de comunicación, pero que es costera, que es litoral. ¿Ah? Es interesante notar eso, lo conversó ayer Otazo y podemos conversar más adelante de eso. Pero bueno, esos son detalles, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa más, antes de dedicarse a las tradiciones, estos aspectos tradicionales que fueron finalmente lo más famoso, Concha fue también redactor y fundador de varios periódicos en su tierra natal. Entonces, también nosotros podemos ubicarlo como parte de la fundación del periodismo regional, ¿ya? O sea, en ese sentido también tiene un componente, digamos así, como patrimonial bien importante. Por ejemplo, fines de la década, del 50, funda el Coquimbano, más adelante, es un diario que es más importante, el Cosmopolita. Funda en 1858 el Cosmopolita, ¿ya? Y el Cosmopolita es un diario que se transforma en el órgano político de propaganda, digamos, de la revolución de Pedro León Gallo. Es un diario faccioso, es un diario político directo. En el levantamiento, ¿se acuerdan ustedes de 1858? Y por lo mismo, cuando llega y las fuerzas revolucionarias de la revolución de 1859 son derrotadas, el diario obviamente desaparece. Pero entonces ahí uno tiene otro antecedente de esta visión media liberal radical, ¿no es cierto?, que tenía Concha.
Y bueno, en este periodo, después del Cosmopolita, con el Cosmopolita compra, ¿no?, una imprenta y hace un taller de impresión, ¿no es cierto? Y luego vuelve con esta infraestructura entre 1862 y 1867 a publicar un diario que se llamaba, no, un periódico que se llamaba La Serena, que alcanzó 1020 ejemplares antes de su cierre. ¿Ya? Y probablemente en este periódico, en este último periódico, La Serena, es que pensaba publicar este famoso Viaje de Vieja. ¿Ya? O sea, probablemente ahí en ese momento quiso publicarlo como uno lo ve acá en la advertencia, se la leo, ¿cierto? No abrigo pretensiones de ningún género sobre estas páginas, porque conozco que no presentan nada nuevo. ¿Ah? Estos apuntes de cartera solo fueron escritos especialmente para un diario de que era editor y redactor a la vez, y en el que no llegaron a publicarse. Y acá viene después una explicación que también nos puede ayudar un poco a situar el texto. Dice, sin embargo, para que se vea el estado de adelanto de algunas repúblicas sudamericanas, he procurado justificar mis observaciones de 1867 con notas tomadas del Mercurio peruano, que era un periódico, digamos, el decano del periodismo peruano, ¿no es cierto?, de fin del siglo XVIII. Con notas tomadas del Mercurio peruano, publicado, si mal no recuerdo, en 1790, y ellas vienen corroborando mi apreciación. ¿Y cuál es su apreciación crítica? Bueno, que en Perú en 100 años prácticamente no ha habido ningún progreso. Entonces es como la tesis. Y esa sería la tesis única, pero en el fondo después el texto se va desgranando, ¿verdad? Se va, y ahí es donde queremos comenzar a entrar a mirar hoy día. Antes de entrar al texto, eso sí, podríamos ver cuáles son las referencias críticas más elaboradas que hay, porque es lo que se ha dicho sobre el texto, y sobre el texto en realidad se ha dicho súper poco. ¿Ya? Después nosotros podemos ver su recepción inicial ahí en los anales de la Universidad de Chile, cuando toman el registro de las obras que se publican. Ahí está, ¿no es cierto?, 1870, compartiendo con Arteaga Lemparte, ¿no es cierto?, el famoso ahí de los constituyentes chilenos de 1870, es contemporáneo, digamos, de Lemparte. Y, por ejemplo, lo más interesante, claro, es ver cómo fue recepcionado por sus contemporáneos, ¿ya? Creo yo, porque en el siglo XX no se dice nada, o muy poquito. Pero Pedro Figueroa fue como una especie de biografista, ¿no es cierto?, constructor de biografías del siglo XIX, se dedicó a hacer biografías de todos los famosos, de todas las celebridades. Y dedica un espacio para Concha, ¿no es cierto? Y dice, bueno, entre todas las cosas ha publicado 2 libros curiosos. ¿Ya? Eso, lo que más se le ocurre es decir que son curiosos. Uno es un libro de viaje, ¿no es cierto? Un viaje de vieja. Y otro titulado Crónica de la Semana. Ahí se equivocó, en el fondo es Crónica de la Serena, ¿ya?, que es el otro texto más famoso, pero claro, básicamente ¿qué dice de Viaje de Vieja? Que es un libro curioso. De los otros textos se escribe mucho más, sobre todo las tradiciones. De hecho, de las tradiciones se ha escrito mucho, de las tradiciones serenenses, pero de este no. Un poquito más adelante, en el catálogo de la Biblioteca Chilena Americana, digamos, de Ramón Briceño, que es un bibliógrafo importante del siglo XIX, ¿no es cierto?, junto a Abel Rosales, ¿no es cierto?, que son como los encargados de armar y sistematizar los archivos de toda la biblioteca. Bueno, don Ramón Briceño, o sea, se publica el catálogo de don Ramón Briceño, ¿no es cierto?, y ahí vuelve a aparecer Concha, ¿no es cierto?, compartiendo espacio con Balzac y con Cervantes, y aparece junto a sus tradiciones, que son claramente novelas y leyendas, aparece de nuevo un Viaje de Vieja. ¿Ya? Entonces ahí también hay como un desplazamiento extraño, porque claramente no es una novela. Sin embargo, en su intento catalogizador, digamos, en su intento clasificatorio, ¿cierto?, se intentó poner en algún lugar que fuese medianamente coherente, y en ese caso se le puso en este subíndice, digamos, novela y leyenda. Y yo creo que fue un error, pero que en el fondo también algo de verdad tuvo, pero inconscientemente, como lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué se podría decir? Yo creo que en general toda esta ambigüedad a la hora de asignarle un género a esta obra pasa por varias cosas. Por la primera, lo más claro es que, como el mismo
Concha lo dice, este es un apunte de cartera, son apuntes de cartera, eso son notas de viajero, ¿ya? Y por lo tanto estas notas de viajero, digamos, responden digamos, a un orden retórico que es como acumulativo, ¿no es cierto? El orden retórico, digamos, de la lista, de la serie, que está apenas organizado por el recorrido que hace por el espacio, por la geografía, Concha. Entonces, primera cosa son apuntes, y estos apuntes no tienen, en principio, digamos, un orden organizativo mayor como es la novela, por ejemplo, sino que responde a una organización narrativa canónica y de varios siglos. A propósito, este viaje de vieja que hace Concha al altiplano, no lo hemos comentado todavía, pero este viaje que hace y que va anotando en su cartera, lo hace, digamos, acompañando a su sobrino, porque el sobrino está muriendo de tuberculosis. Es un viaje súper patético, porque el sobrino, que es joven, digamos, veinteañero, está muriendo y está la idea de viajar al altiplano, porque en el altiplano, por el oxígeno, digamos, más liviano, se puede encontrar la salud, ¿no es cierto? Es muy típico el viaje del letrado que está muriendo de tuberculosis y que se va a Suiza, por ejemplo. Daniel Riquelme murió en Suiza. Hay todo ese viaje de subir a la montaña para poder aliviarse de la tuberculosis, es también medio canónico. Se puede hacer un buen estudio sobre eso. Bueno, Concha acompaña a su sobrino a tratar de encontrar la salud a Jauja, que es, digamos, una ciudad en los Andes peruanos. En esa época parece que era boliviano, pero básicamente por ahí, digamos, por la montaña, por los Andes. Y de hecho, cuando llegan, mueren. Es un viaje que no finaliza con la muerte, pero que tiene como inflexión la muerte del sobrino. Entonces se las adelanto por si acaso. Y spoiler, pero bueno, volvamos para atrás. Lo primero, decimos, son notas, son acumulaciones de información. Pero también, obviamente, sería súper ingenuo pensar que este texto responde simplemente a la transcripción de una nota, sino a otro plano organizativo mayor, ¿no es cierto? Es obvio. Porque por algo la idea de Concha era publicarlo en la prensa y probablemente publicarlo por episodio, ¿ya? Lo más probable es que sea una publicación así episódica. Entonces, como bien dijo Figueroa, esta serie de notas en el fondo se van marcando en una forma narrativa más compleja que es la del relato de viaje, ¿no es cierto? Que podríamos considerar que un género, o una formación discursiva, o un tópico, hay muchas maneras, está complicado definirlo, ¿no es cierto? Pero claro, estas notas son finalmente un relato de viaje, ¿ya? Y sobre eso, bueno, acá tenemos un experto, no voy a decir mucho más, ¿no es cierto? Don doctor Gallego ha hecho bastante investigación en relación a eso. Solamente, y de lo que yo he conversado, ¿no es cierto? Solamente yo podría también concordar que en ese sentido este texto se alinea con estos géneros con este género que fue tan transitivo, ¿no es cierto? En la época, porque fue un género, el relato de viaje, pongámoslo que fue un género, digamos así, en este instante. Un asunto simplemente instrumental, porque puede variar, ¿no es cierto? Pero el género del relato de viaje permitió transacciones entre las visiones costumbristas, entre la ficción, entre el documentalismo, ¿no es cierto? Los géneros veridictivos, la referencialidad. Fue un espacio de transacciones múltiples entre textualidad y posiciones epistémicas, digamos, ¿no es cierto? Entre relaciones con la verdad, con la ficción, etc. Entonces fue en sí mismo también un género bien líquido y por lo mismo, obviamente, es difícil de clasificar, ¿ya? Y este carácter transitivo de la escritura de viaje es súper concordante, además, con la actividad misma del hombre de prensa, de la mujer de prensa, incluso me voy a atrever a decir, porque hubo, pero con la gente de prensa del siglo XIX, con la actividad, sobre todo con la actividad de la figura esta que comentábamos un poco ayer con el profesor Razo, que es la del publicista, ¿cierto? En fines del siglo XIX, el sabio, Andrés Bello, ¿no es cierto? Esa figura que es tutora de la sociedad, va siendo cada vez más desplazada por unas figuras que son mucho más dinámicas, ¿no es cierto? Que son los publicistas, que en el fondo se posicionan ante la sociedad para opinar sobre muchas cosas, sobre muchas cuestiones, ¿no es cierto?
generan opinión pública, ¿no es cierto? Por eso publicistas. Y como bien dice, esas opiniones que van generando con ese posicionamiento que van teniendo estas figuras, son porque funcionan, como dice el profesor Sandón, como un creador y abastecedor de bienes culturales fungibles. Ese es el punto. O sea, ¿qué hace el publicista? Genera contenido que se consume, ¿ya? No tomos que permanecen como unos monumentos para dirigir los destinos de la nación, sino que productos culturales de consumo, ¿ya? Episodios contingentes del momento. Y aquí voy a leer un poco, porque esto es más teórico, porque son finalmente estos bienes de consumo que hacen los publicistas, son bienes que, según un profesor que se llama Juan Poblete, no sé, que puede que ustedes lo conozcan, progresivamente dependen más del mercado y de su demanda, ¿no es cierto?, definida por las necesidades de un público moderno, popular y protopasivo. O sea, son bienes de consumo porque también hay un mercado que las está exigiendo, y que ese mercado es mucho más variable, porque el campo lector también es cada vez más amplio y variable, ¿no es cierto? Ya para 1870 hay muchas más mujeres leyendo, muchas más mujeres. Se ha duplicado el porcentaje de mujeres leyendo. Hay más lectores de las capas más bajas, populares, digamos, lectores populares. Entonces, ante esas demandas, el mercado, o sea, ante esas demandas, publicista ofrece todas estas formas más móviles, digamos, más efímeras de escritura. Y bueno, en este escenario, bueno, la prensa de trinchera se va abandonando y se orienta a ofrecer unas textualidades que finalmente, y esto es lo interesante, permiten mediar entre componentes heterogéneos. ¿Ah? Permiten mediar, por ejemplo, entre lo oculto y lo popular, ¿ah? Entre lo factual y lo ficticio, lo serio y lo banal, ¿no es cierto?, la política y la moda, lo próximo y lo exótico, lo novedoso y lo tradicional, etc. Entonces, son textualidades que están siempre ofreciendo transacciones entre opuestos, digamos, entre comillas, ¿no es cierto?, entre campos que son contradictorios. Y la figura del publicista está deambulando, ¿no es cierto?, generando puentes. Entonces también este viaje de vieja es básicamente una especie como de condensado de mediaciones, pues, donde uno ve este tipo de este ejercicio de traer opuestos, ¿no es cierto?, o distancia, cerrar distancia, casi en un estado primigenio, ¿no? Como yo lo veo y es no sé cómo decirlo, pero es básicamente como si estuviese concentrado una LEF, como una concentración máxima de mediaciones, pero encerradas en un pequeño texto de notas, ¿ya? Una cosa así. Bueno, eso como contexto general. Ahora, volvamos a la lectura del texto. ¿Qué es lo que cuenta este relato de vieja? Porque es una cosa que yo ni siquiera he intentado definir. ¿Por qué le pone viaje de vieja? ¿Ah? ¿Quién es la vieja? ¿Qué cosa es lo viejo? No sé, ahí lo vamos a comentar después, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo podemos, digamos así, darle un orden a esta maraña de transacciones? ¿No es cierto? ¿Cómo lo podemos ordenar un poco para darle un cierto criterio crítico, ¿ya? Una lectura crítica? Yo lo que propongo, digamos, es verlo siguiendo la perspectiva de un tipo de viajero en particular. Porque los viajeros igual son múltiples, ¿cierto? Peregrino, explorador, viaje de conquista, etc. Bueno, yo creo que una manera de ordenar un poco esto es verlo desde una perspectiva, que es la del turista, la perspectiva del turista. Por eso yo digo tan cancheramente notas turísticas. Bueno, esta otra cosa no vale la pena, no la vamos a dejar de lado. Entonces, bueno, como yo les decía, este flaco Concha jamás salió de La Serena. El único viaje que hizo en su vida fue este viaje. Entonces también eso es interesante, porque no solo nos encontramos con descripciones de un paisaje extraño, sino que también vemos la sensación de un sujeto que por primera vez en su vida está viajando. Entonces hay originalidad y excepcionalidad en cosas que son tan simples como borrarse un tren. ¿Se fija? Hay cosas que son cotidianas y sin embargo están aumentadas por esta sensación de estar desplazándose por primera vez en su vida. Y por última vez además, ¿no? Pero bueno, y de hecho, perdón, aquí hay un poco un itinerario más o menos descriptivo del viaje. Es interesante que, aquí se ve un cursor, sí, ¿no sé? Cuando llega de La Serena a Lima, lo primero que hace y lo registra es comprarse una guía de turismo, ¿no es cierto?
una guía de turismo para visitar Lima y recorrer Lima, a la que encuentra de hecho espectacular y miserable al mismo tiempo. O sea, es una ciudad pero de lujo oriental y al mismo tiempo un chiquero atrasado, colonial, pero igual no, pero se sigue guiando por eso, ¿no es cierto? Y luego, ¿dónde está acá? Aquí está el cursor. Básicamente después va subiendo hacia los Andes. Hace un recorrido de 200 y tantos kilómetros a pie, varios días, hasta llegar acá a Jauja. Y luego, y aquí como les comentaba, muere, ¿no es cierto? Muere su sobrino. Y luego el viaje sigue, él sigue su viaje, ¿eh? hacia los Andes y hacia las Amazonas, de hecho. Pero pasando Jauja, el viaje empieza a perder coherencia. Yo a veces creo que no viajó tanto, sino que siguió recopilando información del Mercurio peruano y construyó una segunda mitad que es un viaje virtual. Tengo la impresión, incluso deja de anotar las fechas, por ejemplo. Probablemente se movió por esta sierra, por esta cadena montañosa, pero tal vez no viajó tanto como dice que viajó. Tengo una hipótesis, se puede comprobar. Pero lo cierto es que conforme avanza, se van develando otras facetas de lo que es la perspectiva del narrador turista, ¿ya? Porque la perspectiva del turista no es para nada inocente, ¿no es cierto? No es naif. Aquí hay que hacer un paréntesis teórico más o menos chiquitito, porque sigamos aquí a Todorov, a Todorov, ¿no es cierto?, cuando habla del turista en su texto que es clásico, ¿no es cierto?, Nosotros y los otros. Dice él que el turista, fruto de la modernidad, nace de una voluntad segregadora. Y aquí lo voy a citar. Las cosas, y ya no los seres humanos, serán objeto de su predilección. El turista lo que ama es la cosa. Sigo citando: paisajes, monumentos, ruinas que ameritan un desvío o que valen el viaje. De esta forma, el espacio destinado al otro, por ejemplo, al nativo, al que vive realmente en el territorio que está visitando, ese espacio queda relegado a la denigración, por lo menos a la invisibilización, por lo menos, para ser simple, para ser, digamos, generoso, o lo invisibiliza, o derechamente lo denigra y lo transforma en un bárbaro, a lo barbárico. Y consecuentemente, y esto es también un detalle importante, es la vista del turista, lo que ve el turista, y su correlato textual, obviamente, la descripción, el modo privilegiado de articular discursivamente la experiencia de viaje del turista. En la medida, ¿por qué? ¿Por qué la vista? Porque la vista genera una distancia entre el observador y el observado, y esa distancia protege, ¿no es cierto?, al observador de cualquier influencia, intercambio, cercanía con ese otro que puede ser hediondo, peligroso, barbárico. La vista, digamos así, al distanciar del paisaje que se ve, lo encierra al turista en los límites seguros de la contemplación. El turista contempla a lo lejos lo que visita y no interactúa de cerca con el otro. Esa es como la función, ese es como el esquema. Y bueno, los ejemplos de esta valoración por los objetos y la consiguiente denigración de los sujetos, en este caso sujetos andinos, se multiplican en la obra de Concha conforme él va ascendiendo a los Andes. Pero para efectos simplificadores solamente me voy a detener en dos tópicos recurrentes. El primero lo voy a llamar lo sublime andino, la descripción de lo sublime andino. Y lo segundo, el contrapunto, la descripción de la abyección del choro. Lo sublime versus lo abyecto. En relación al primer punto, sí, ¿cómo entendemos lo sublime? Siguiendo más o menos a la formulación moderna, aquello que conmueve al espectador no porque sea bello, sino porque mezcla, o dice, y una cita parafraseando a Kant, lo sublime conmueve por un ambiguo sentimiento de placer, insignificancia y temor. Es sublime aquello que el espectador siente que puede aniquilarlo.
la contemplación de aquello que puede ser también su muerte, el volcán, la catarata, ¿no es cierto? Esas inmensidades que son tan monumentales que pueden perfectamente presentarle, digamos, una experiencia límite a su vida, ¿ya? La tormenta, ¿no es cierto? Ese tipo de formas descriptivas. Y bueno, el tópico de una naturaleza americana aniquiladora, ¿no es cierto?, como fuerte de experiencia límite, es de larga data, pues, obviamente, ¿no es cierto? Uno puede rastrearlo desde los relatos de conquista hasta los exploradores decimonónicos como Darwin o Humboldt, y después, en el siglo XX, la novela terrorista, mundo novista, ¿no es cierto?, la vorágine, criollismo en general en Chile, ¿no es cierto?, Mariano Latorre, etc. Es un tópico largo, ¿ya? Y en el caso de Concha, esta especie de sublime andino uno lo puede ver en expresiones súper recurrentes como la contemplación del imponente y salvaje aspecto de los Andes, o la salvaje grandeza de los Andes, ¿ya? Y aquí voy a citar un poco el texto para que quede súper claro. Hay situaciones verdaderamente imponentes y grandiosas. Nos vimos obligados a caminar más de 2 días por una quebrada tan estrecha como un río, formada por encumbradísimas montañas a las que se nos figuraba tocar con solo abrir los brazos. O sea, nos estaban caminando así con una pared, tan perpendiculares y despojadas de vegetación que nos presentaban el aspecto de descomunales murallas heredadas por genios mitológicos, etc. Un poco parecido yo cuando lo escucho, cuando lo leo, como una descripción como ella de Tolkien, así como cuando se inmersan, o sea, se meten por unos abismos así que son hacia arriba. Admirados, más adelante dice, admirados ante tanta grandeza, de tan salvaje aspecto, tornamos los ojos a nuestro alrededor y solamente vimos por doquier titánicas murallas que parecía que se iban a desplomar sobre nuestras cabezas. ¿Ven? La naturaleza americana, todo esto, y aquí está como la síntesis, todo esto tiene un aspecto desolador, salvaje y triste, pero sublime e imponente. ¿Ya? Ahora, como ya les comentaba, esta mirada del turista que apela a describir el sublime de los Andes, ¿ya?, o lo sublime de los Andes, y va acompañada también de un contrapunto. De hecho, aquí aparece el contrapunto súper explícito, cuando está un poco más adelante describiendo el Rímac, ¿no es cierto? Dice el Rímac presenta también algunos accidentes encantadores, afuera de imponentes, bla, 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 y acá dice, acá abajo, como para formar un contraste con este aspecto de grandiosa y salvaje soledad, en el que la naturaleza muestra con inusitado lujo su gigantesca forma, bla, bla, retórica sublime, ¿no es cierto? Se ven en las pequeñas entrantes de las bases de las montañas pajizas chozas, tales y como debieron ser las de los más primitivos pobladores, o sea, los cholos. Y aquí viene un contraste más brígido todavía, digamos así, un contraste más salvaje, porque hace nada menos que, para reforzar su punto, el contraste entre la civilización y la barbarie. Entre Rubiaco y Vito se ven algunas haciendas pequeñas, cultivadas por familias alemanas, obviamente, y son notables sus sencillas y pintorescas casitas por el aseo y limpieza, lo que forma el más repugnante contraste con las jaulas de caña brava, desaliñadas y llenas de insectos en que habitan los cholos, entregados al ocio y a la embriaguez, confiados en los beneficios de la pródiga naturaleza. ¿Ya? Entonces, desde ese punto en adelante, claramente se empieza a establecer esta dicotomía, ¿no es cierto?, bien tajante, ¿no es cierto?, entre lo que es la imponente naturaleza americana y estas especies como de hijos parásitos que tiene, porque viven gracias a su imponente naturaleza americana, pero que si uno las contrasta con lo que es la civilización alemana, se devela lo que son, ¿no es cierto?, son realmente repugnantes. ¿Ya? Y la acumulación que hace Concha de esa repugnancia también es recurrente, ¿no es cierto?, se coraza. Dice, bueno, el cholo es un ser despreciable, más despreciable que un animal. Flojos por naturaleza, solamente trabajan cuando tienen apremiantes necesidades, supersticiosos hasta el mayor extremo, llenos de ridículas preocupaciones, etc. O sea, acumula sobre el cholo básicamente todo el repertorio, digamos así, cultural que en ese momento se comparte con relación al que no es blanco, digamos, ¿no es cierto?, al otro, que en este caso también
podríamos encontrar las mismas descripciones en Vicuña Maquena sobre los mapuches, sobre el Araucano en ese momento, o incluso mejor todavía en Sarmiento. ¿No es cierto? Es ese tópico, digamos, de la degradación del otro nativo. ¿Ya? Y creo yo en ese sentido que queda bien claro, a ver, no sé si hay otro más. Mira, voy a dar este detalle, yo creo que tengo tiempo, sí, voy a darme el lujo. Dice, esta cuestión también interesante, dice, son humildes y políticos, pues el viajero siempre es saludado con la mayor cortesía, por lo que encuentra. Se quitan el sombrero y pronuncian con su acento particular y algo dolorido, buenos días, buenas tardes, según lo más o menos avanzado del sol en el meridiano. Sin embargo, si llega el viajero a las puertas de un rancho y pide un vaso de agua, es seguro que se le negará con las más sacramentales palabras de no hay, aunque corra un torrente de 2 pasos. Y aquí viene lo interesante, si desea obtener algún alimento y ofrece en pago 10 veces más de su valor, es cierto que no lo obtendrá el viajero. Pero si recurre a la fuerza bruta y se introduce en el rancho y lo registra, allí encontrará lo necesario, al menos para un chupe. Enseguida, si paga el justo valor de lo consumido, los cholos quedan contentos. Usted se cree que va a quedar contento, pero la visión de Malcocha es así. Y es interesante porque en el fondo aquí lo que está haciendo es actualizar la escena original del conquistador y el pillaje. Está haciendo básicamente lo mismo que han hecho los conquistadores. Reactualiza la imagen del pillaje, ¿no es cierto?, del conquistador, pero ahora en otro código. Lo gracioso es sí que lo hace bajo una transacción económica. Y dice, bueno, y si cuando termina esta violación a la morada, después de que entramos a su casa y lo saqueamos, nosotros le pagamos y quedan súper contentos. Pero bueno. Ahora, con esto podríamos finalizar, ¿no es cierto? Decía, aquí estamos, pero no, porque esa es la primera mitad de la ponencia, o de la lectura. La parte del turismo, pero yo digo que no, pero yo digo que en el fondo ese paseo turístico colinda con una frontera, porque es la del mito. Y esa es la parte que a mí me llama la atención, creo yo. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso de que colinda con la frontera del mito? Mire, para despejar ese punto, volvamos al relato de Concha y concentrémonos en un breve pasaje, pero que a mí me parece súper significativa, que es cuando sigue subiendo el Jauja, ya muerto su sobrino quedó atrás y él sigue subiendo. Dice, mire, después de algunas horas de detestable camino, notamos un silencio sepulcral, una tristeza indecible. Nuestra vista solo descubría calcinadas rocas, moles volcánicas de caprichosas formas, aridez y desolación por todas partes. El sol, mientras tanto, precipitaba sobre nosotros sus ardientes y perpendiculares rayos, bla, 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 sublimes. Esto es lo interesante. Como para formar, ¿no es cierto?, la calcinada región no había vida, y como para formar un contraste, y el punto ahí, perdón que me detenga, pero donde está lo más interesante en Concha es cuando ofrece contraste. Los contrastes está el punto, porque precisamente los contrastes es donde están las mediaciones. Donde está el contraste está la mediación que busca establecer Concha. Como para formar un contraste muchas veces desgarrador, oíamos de vez en cuando el lúgubre eco de un cuerno que algún pastor de 5 o 6 animales modulaba oculto entre los áridos y salvajes pliegues de los montes. Yo cuando vi esto, claramente ahí hay una cosa, ¿no es cierto?, un chiste, digamos, ahí cambia el relato de la vista al oído, ¿no es cierto? Y ese cambio, el sonido del cuerno, lo que yo creo es que orada, digamos así, la coraza protectora del contemplador, ¿no? La penetra. ¿No? De hecho, la presencia inmaterial del sonido cierra las distancias. ¿No es cierto? Entonces, el objeto contemplado está allá, pero su sonido me llega. Y no solo cierra la distancia, sino que penetra al sujeto, quiéralo o no. Entonces, es muy difícil cerrar el oído. Tú puedes cerrar los ojos, pero tú no puedes cerrar los oídos. Y no solo penetra al sujeto por el oído, pero termina en las entrañas. Porque de hecho una vibración fuerte, el sonido fuerte, ¿no es cierto?, hace vibrar los cuerpos. De hecho, no sé si ustedes saben, pero el sonido es un arma, ¿no es cierto? El sonido también lo usan como arma real.
O, por ejemplo, ahí interrumpe incluso, ¿no es cierto?, a los sujetos letrados, ¿no? No, pero por ejemplo, en Gaza, la Fuerza Aérea a veces usa el sonido de los jets como arma, sin necesariamente mandar ninguna bomba, por ejemplo. O hay también el uso del sonido para disolver manifestaciones. Pero básicamente el sonido es eso, el sonido, más que digamos, a diferencia de la vista, ¿no es cierto?, el sonido resulta en implicación, ¿eh? Porque es somático, vibra y afecta el cuerpo para poder realizarse. Ahora, en este caso, además, para más remate, en este caso los ecos del sonido andino, que uno puede perfectamente imaginarse reverberando, ¿no es cierto?, en el eco de los Andes, conectan el registro de Concha, el relato de Concha, perdón, con una historia tradicional mestiza que se llama el Manchay Puitu, que es una leyenda colonial donde que se canta además acompañada por una melodía de quena. Y bueno, esa leyenda colonial andina, tardo colonial como del 1700, cuenta una historia trágica de amor prohibido entre un sacerdote y una mujer de raza, digamos, a veces no queda claro si es mestizo, tiene hartas versiones, ¿ya? Pero cuenta la historia de un amor prohibido entre una cura y una mujer que muere prematuramente dejándolo solo, ¿ya? Y el sacerdote, le cuento cómo sigue, enloquecido por la muerte de su amor, ¿ya? En un momento profana en la noche la tumba de su amada, se lleva sus restos mortales, ¿no es cierto?, en estado de descomposición, la viste, la lleva al lecho, ¿no?, nupcial, duerme con ella por semanas, y ya en el paroxismo de su desesperación le arranca una tibia y con un instrumento, con un cuchillo, hace una quena con la tibia. Y con la quena hace una melodía y muere, y toca, ¿no es cierto?, la melodía hasta que muere al lado del cuerpo. Una leyenda barroca, tiene todo una serie de componentes barrocos. Harto se podría hablar de eso también, de ese componente barroco. Primero que nada, la afiliación que tiene con el mito de Orfeo, ¿no es cierto?, que es súper evidente, el amor, el mito del músico que va a rescatar a la muerte, al infierno a su amada, pero que no la puede traer de vuelta a la vida, arquetípico. Y además los componentes coloniales, barrocos, perdón, típicos de la fugacidad de la vida, ¿no es cierto?, etc. Lo interesante, creo yo, es que en la versión de Concha, porque también Concha mete al relato, lo que hace es transformar al sacerdote, el protagonista, y básicamente en la versión de Concha es una relación entre un sacerdote y su sobrina, ¿no es cierto? Es la sobrina la que muere en la versión de Concha. Obviamente haciendo una transposición de lo que es su propia experiencia, proyectándola hacia el mito, hacia la leyenda, ¿no es cierto? Y narrando desde la leyenda su propia experiencia. Se la leo. Mire, esta es la versión de Concha. Durante sus largas noches de insomnio, la tibia de su querida sobrina era su único consuelo, de su querida sobrina. Una ocasión, era de noche, ¿no es cierto?, y mientras permanecía en su nocturna contemplación, hirieron sus oídos los lúgubres ecos del cuerno de un pastor. Y ahí está clarita la conexión, se fija, ahí está retomando de nuevo lo que escuchó él en el altiplano, cuando se iba lamentando por la muerte de su sobrino. Hirieron sus oídos los lúgubres ecos del cuerno de un pastor. Este melancólico eco puso sentimiento en su pecho, fíjense en eso, puso sentimiento en su pecho, y después de derramar abundantes lágrimas, cogió un instrumento que debió ser un cortapluma o cuchillo o algo parecido, y de la tibia de su querida formó un instrumento cuyos sonidos contristan como su origen. Y aquí viene el remate. He aquí el origen de la quena, instrumento, volvamos a decir que ningún viajero puede oír con indiferencia. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, en este caso la visión del turista ya ha sido totalmente vulnerada, ¿no es cierto?, porque está absolutamente compenetrado el sonido de la quena, incluso al punto de que lo metió dentro del relato, ¿no es cierto? Y Concha como narrador incluso ahora se hizo parte cifradamente, elípticamente,
de la leyenda andina, ¿no es cierto? Porque ya la leyenda, por lo menos, ya no es sobre un sacerdote y su amada, su mujer, sino que sobre un sacerdote y su sobrina, igual que él y su sobrino. Y el sacerdote se lamenta por la muerte de su amada, igual que él se lamenta por la muerte de su sobrino. ¿Se fijan? Y bueno, interesante, pues. Un poquito donde está, pero lo podemos parafrasear, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Para ir cerrando, digamos, podemos volver a Todorov. Todorov precisamente lo explica, como si hubiera estado pensando en Manuel Concha, dice: si apreciamos el oído, escucharemos las palabras de las otras personas y en consecuencia estaremos obligados a reconocer a estas personas. La poderosa muerte igualadora parece que logró la alquimia, ¿no es cierto?, en nuestro caso, en el caso de nuestro provinciano viajero decimonónico. Y pasó de contemplar a escuchar, y en ese tránsito a reconocerse en la humanidad del otro. De hecho, mire cómo termina. Sin duda, y hablando de los cholos por última vez, sin duda, esta raza tan varonil, tan susceptible de los alcances de la ciencia y modificaciones de la civilización, y sin embargo tan injustamente abandonada, mira el cambio, en sus cantos deplora su desgraciada condición. Por esto es sin duda que se componen de tristes lamentos y de amargas quejas. Tienen razón, imagínense, tienen razón. Subyugados por un conquistador que hasta hoy no los ha beneficiado ni aún hecho justicia, sus desahogos musicales, permítasenos la expresión, están conformes con sus circunstancias sociales. Por más abyecta que haya sido una nación, ha alzado la voz de independencia contra la opresión del dominador. Estamos pensando en Perú. Sin embargo, el cholo, que no puede ser más abyecto en concepto del blanco, permanece humilde y sumiso, pero sus canciones tienen ese sello de sentimiento peculiar a una raza dominada y explotada hasta el exceso y que a pesar de todo conserva algo de su dignidad. Entonces ustedes pueden fijarse cómo se genera un cambio en 180 grados de lo que ha venido siendo, ¿no es cierto?, la descripción del cholo. Precisamente después de enfrentarse con quizás lo que son las únicas dos cosas que son narradas por literatura. Dice, son 4 los relatos nomás, ¿no es cierto? Borges dice, son 4 los textos, y vamos a seguir repitiéndolo hasta el infinito. Y después otro más dice, en realidad son solamente dos cosas son las que uno narra: el amor y la muerte, y nada más que eso. Aquí Concha se enfrentó a las dos grandes potencias de la vida, ¿no es cierto?, y a los mitos arquetípicos que nos narran, y salió transfigurado del otro lado, ¿no es cierto?, por este pasaje salió transfigurado, y se reconoció en la humanidad del otro. Una imagen, creo yo, que nos regala también como un triste guiño a la forma en que en nuestro presente estamos también reconociéndonos en el otro. Eso, estimados. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente al profesor Eduardo Aguayo por su exposición y, al igual que ayer, damos el paso para las preguntas, para las aportaciones, comentarios y reflexiones con respecto a esta primera exposición. ¿Le gustó? Primero que nada, el comentario de que honestamente no pensé en ningún momento como estaba relatando sobre este libro, de resonar emocionalmente tanto con un tipo que nunca salió en su vida hasta alguna vez, y que, como todo escritor de su época, era muy casualmente y violentamente prejuicioso, así directamente, poco más le dice que son insectos. Claro. Al final ya, como decía, los ojos, tipo, cuando se mencionó la idea del sobrino muerto, como que claramente iba a haber una jornada por la que pasaba el autor. Entonces estaba pensando con eso, quizás el viaje de vieja, por 2 razones. Uno, porque la vieja que viaja puede ser porque va a ser la única vez que va a viajar, no tiene experiencia, es la primera vez que viaja, está asombrada por todo y también tiene sus prejuicios porque es una vieja. O también puede ser un viaje vieja por la vieja abandonada, una señora anciana
y no le quedan los hijos, en este caso sobrino se le fue, una señora como triste y que está melancólica y que por eso tiene que atravesar el mundo con esta especie de amargura. ¿Quién sabe? Pero en general creo que, no sé, como la jornada del autor me pareció muy resonante emocionalmente por este elemento de que realmente pasó a través de su prejuicio por la muerte del sobrino. Como que, no sé, fue muy bonito el libro. Sí, es como la mayor cantidad de desarrollo que uno puede tener en esa época, siendo tan prejuicioso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que finalmente eso, bueno, la vieja, esa qué cosa, un viaje hacia la de vieja, que será, a veces pienso de vieja porque es un lugar, es un viaje a lo viejo, tal vez, ¿no es cierto? Primero que nada es un retruécano, ¿no es cierto? Un viaje de vieja y hace toda una metatesis, ¿no es cierto? Pesca una palabra y la deforma en otra. Y eso es como un jueguito, un juego, ¿no es cierto? Que también da cuenta del sentido del humor, porque él es un escritor más o menos liviano. Entonces, claro, es un juego para poder hacer algo entretenido. Yo creo que primero es eso. Pero tampoco puede ser tan gratuito, creo yo. O sea, también tiene que ver algo y tiene que ver con este viaje que hace hacia lo viejo. Porque él dice, yo voy a ver a Perú y Perú básicamente sigue siendo lo mismo que desde la colonia. O sea, está lleno de gente que finalmente no ha progresado nada en 100 años. Entonces también va un viaje hacia eso. Pero también creo yo que como un poco él se transforma un poco en una vieja, ¿no? Es verdad que como que... mira, cuando transforma al sobrino muerto y la transfigura en una sobrina dentro de la leyenda colonial, él ya cruzó, digamos, la frontera de la diferenciación de los géneros, digamos así, y él perfectamente puede ser también la vieja, creo yo. Si ya hizo ese cambio una vez, entonces él también es la vieja que está y que está llorando por el deudo, ¿se fija? Entonces yo creo que también está operándose algo ahí, por eso que también tiene una transformación tan rotunda entre haber partido describiendo a los cholos como la peor basura del mundo, a transformarlo en unos seres llenos de dignidad que expresan a través de sus cantos. Entonces, claro, hay dos cosas que se cruzaron ahí justamente, que tuvo la suerte de cruzarse con Concha. La experiencia límite de la muerte, que como les decía, es una, como experiencia vital, es una de las dos experiencias vitales que son las que permiten narrar. Pues, si en literatura uno es bien conservador y es bien tradicional. Pueden haber millones de combinaciones, pero simplemente siempre hay dos relatos, ¿no? Lo que se ama y lo que se muere, lo que se odia, lo que se ama y lo que se pierde, ¿no es cierto?, en el amor. Y Concha tuvo la suerte de cruzar por ese portal y salió realmente transfigurado, y eso fue lo que elevó además el relato al final, porque le dio un nuevo giro. Entonces por ahí también yo creo que también puede ser una vieja, y por ahí también me hace cierto sentido. Permíteme ahí intervenir un poquito para no perder el hilo, porque también es un viaje de vieja, creo yo, siguiendo esa lógica, porque dentro de los tópicos y los tipos de viajeros que se establecen más o menos desde una taxonomía de los relatos de viaje, se hace una gran diferencia entre el viaje de peregrinación, ¿sí?, de peregrinación religiosa, que en la modernidad primigenia, no sé, siglo XV, siglo XVI, está en tensión a propósito de los viajes de descubrimiento, siempre están esas tensiones, pero después se marca mucho la distancia entre los viajes propiamente de peregrinación, relacionados con centros religiosos sobre todo, y el viaje propiamente moderno, el viaje exploratorio, el viaje científico. Y cuando Concha viaja para encontrar la salud de su sobrino moribundo, ese viaje de alguna forma está retomando el tópico, y ahí está la tensión, ¿no? Y hay una tensión que es muy profunda entre, y al final el texto termina señalando, si mal no recuerdo, que los que hacen los que señalan este tipo de beneficios para la salud deberían pensarlo dos veces antes de contar estas cosas que al final no son verdad. Claro. ¿No? Termina así el texto, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, es un viaje que tiene tintes de peregrinación en esta búsqueda de la sanidad, pero que al mismo tiempo es una búsqueda que no es puramente religiosa, es racional también. Pero cuando se encuentra con la desilusión de que no se cumplió la expectativa de la salud,
se lo recrimina a aquellos médicos, qué sé yo, no recuerdo exactamente cómo lo dice, ¿no? pero lo recrimina. Me parece que ahí es un viaje de vieja también a propósito de ese desencuentro, de esa desilusión, de esa peregrinación que no cumple su fin, que no es satisfactoria. Sí, claro. O sea, ahí me parece que hay algo también. Eso. Sí, como de beata, ¿no? Un viaje de Sí, beata desengañada, puede ser. Porque era además, yo lo hemos dicho harto, un liberal, pero un liberal radical. Un liberal radical, así como, no voy a decir como Bilbao, porque Bilbao es otra estatura, pero que se compromete, no tiene ningún problema con comprometerse en derrocar el gobierno, o sea, como Vicuña Maquena, como de ese orden, y se mete en eso. Entonces, es un liberal que claramente no es clerical, ¿no es cierto? No, entonces podría pensarse que es una tensión, como dices tú, entre el creer en la fe, Eso, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo apoyarse en lo que es la razón, porque es lo que ordena este mundo de ellos, ¿no es cierto? Entonces está como tensionado, porque viaja a buscar la cura para la tuberculosis, pero sabe, yo creo que en el fondo sabe que se va a morir, y de hecho lo dice, el inicio lo dice, ¿no es cierto? Te dedico a su hermano, al hermano del sobrino, le dedica la obra y se te dedico para que tengan un recuerdo de tu amado hermano que murió en mi brazo, o sea, el loco. Y uno puede imaginar un cabro de 20 años muriéndose de tuberculosis en el altiplano después de haber caminado 6 días. Tiene que ser una cuestión terriblemente trágica o patética. Caminar la piedad, yo te lo comentaba, claro, lo barroco, ¿no? Una escena pero mortífera, ¿no es cierto? Trágica, desgarradora. Entonces eso ahí también, ¿no es cierto? Genera, tal vez se puede entender como ese desengaño de la última, tal vez el último poco de fe que tenía, ¿no es cierto? Se murió ahí arriba, en el altiplano. Sí. Solo a partir de los trozos que tú nos has ido presentando, a mí me impresiona la cantidad como de motivos románticos que hay en los fragmentos que tú has ocupado, porque habría que ver si toda la obra, o sea, si todo este trabajo está teñido, digamos, de esa mirada así, porque al principio, bueno, están los motivos de lo sublime, la naturaleza, lo grandioso. También el desprecio por los indígenas, digamos, la gente que vive allí no es extraño a una mirada romántica. Y por supuesto este aspecto mítico en el que está involucrado incluso afectivamente el autor, no me parece para nada extraño, digamos, a los motivos románticos de la época, que tampoco son extraños a su generación intelectual. ¿No será que este trabajo tiene también un sentido para él de ejercicio de estilo? Sí, como una especie de, no solo un dar cuenta, sino que un ejercitarse. Ayer veíamos también con una de las expositoras ayer, como muchos de estos ejercicios que se publicaban incluso periódicamente, bueno, era la manera de un autor de estar como calentando la pluma, de estar... Paulina Daza. Es interesante porque tal vez esta libretita de apuntes, digamos, y el trabajo en el que termina convertida, claro, estaban orientados a convertirse en un libro seguramente más ambicioso, quizá, por las circunstancias se presenta así en un estado un poco incompleto. Entonces, tienen también a lo que me refiero es que, claro, hay una voluntad de convertir esto más que en un mero relato, una crónica, sino que en una base para una obra más literaria, de un alcance un poquito más no tan descriptivo, sino más bien con una cierta dosis de abstracción literaria. Eso es un aspecto que me llamó mucho la atención, los motivos románticos que están presentes en los fragmentos que tú ocupaste, pero lamentablemente no he leído la obra. Y la otra pregunta que tenía un poco con el tema de las clasificaciones, ¿qué tan amplia era la paleta de categorías literarias que se ha ido ocupando en Chile? Porque trataste como de ver, digamos, cómo clasifica el mundo de la academia, digamos, la producción literaria del país y de otros lados. ¿Qué tan amplia es esa paleta y si realmente este tipo de obras, como tú lo decías, parece que no es tan fácil clasificar el relato de viaje,
o este tipo de obras un poquito de estilos más intermedios, donde clasificarlas. Tal vez por la experiencia que tú has tenido, puedes como decir más o menos qué tan amplia o estrecha es esa paleta de taxonómica en el fondo. Mira, yo diría sobre lo primero, yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que este apunte le permitió a Concha hacer una especie como de previa, ¿no es cierto? Como una ejercitación, porque claramente, de hecho no lo digo yo, hay un profesor, digamos, ¿cómo es que se llama? Apellido Ferreccio, que era un filólogo clásico de la Universidad de Chile, Ferreccio, no me acuerdo el nombre. Mario. Y él, bueno, él se hizo cargo de la edición de muchas obras coloniales. Me parece que no estoy muy seguro si fue que uno de los que se hizo cargo de la primera edición crítica buena de El cautiverio feliz, probablemente sí. Pero cuento corto, él habla de la crónica de La Serena, que esa es como otra obra conocida de este sujeto, de Concha. Y en la crónica él lo que hace es una acumulación de datos históricos coloniales, pero él dice no es historia, sino que es crónica, ¿ya? Y el profesor Ferreccio la destroza, dice que igual es un interesante documento, pero que estilísticamente es horroroso, y se pone a hablar de las cláusulas y la extensión de la cláusula, con esa fineza que tienen los filólogos para decir que es malo, estilísticamente malo. Pero dice una cosa muy distinta a lo que hace en Un viaje de Viesca, que es mucho más cuidada en su extensión y en su estilo. Entonces claramente tiene razón ahí, que una cosa es el acopio documental que está acostumbrado a hacer, y que de hecho está metido aquí también, porque la otra mitad del trabajo de Un viaje de Viesca es cita colonial, ¿no es cierto? Cita del Mercurio peruano, cita de este otro, y hace estos como compendios de información factual, ¿no es cierto?, delictiva. Pero entre medio está este otro hilo narrativo romántico, claramente, ¿no es cierto? Y que después, creo yo, y tienes toda la razón, se eclosiona, digamos, en las tradiciones, porque las tradiciones son la expresión más acabada, digamos, de romanticismo, porque es localísimo, además de que es colonial, es pasatista, digamos, es localísimo, digamos. O sea, el mito del nacimiento de La Serena en sus registros coloniales, entonces es ultra local, además no siquiera es nacionalismo, sino que es regionalismo. Entonces, claro, hay una vertiente bien romántica que se ve ya expresada de manera como incipiente en el viaje. Sí, yo creo que tiene toda la razón, lo vamos a notar. Y en el punto 2, respecto a la... Yo creo que lo que pasa es que entre el siglo XIX y el siglo XX, la retórica como forma de organización de los discursos, y además, digamos, como forma de organización de los discursos, porque es primero que nada una forma de producción de discursos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también una forma de organizar el campo letrado. Va siendo desplazada por estas nuevas ciencias de la literatura, formalista, ¿no es cierto?, estructuralista luego, y ahí en ese proceso van surgiendo como estas categorías más estancas de lo que es un cuento, lo que es una novela, lo que es una crónica, etc. En el siglo XIX no se hacía mucho problema con eso, porque no era un problema textual lo que ellos querían lograr, sino que era un problema retórico, un problema de ciertas formas que servían para ciertas cosas, ¿no es cierto? Servían para afectar de determinada manera a ciertos públicos, posicionando a ciertos autores de cierta manera. Entonces era otra forma de pensar el texto, no el texto, sino que el discurso para interpretarse. Entonces, por eso que, por ejemplo, cuando uno lee la retórica de Barros Arana, hay un capítulo para la literatura, y después del capítulo de literatura viene el capítulo de historia. Entonces, porque es otra forma de organizar el universo textual. Entonces, claro, el siglo XX siempre choca con el siglo XIX y trata como de encontrarle forma o critica porque dice es demasiado histórico, o no, pues sí, no estaban ni ahí en el siglo XIX con separar la historia de lo ficcional de lo factual. Todo lo contrario, o sea, lo ficcional era parte de lo político, y cómo iba a separar la ficción de lo político, no tenía sentido. Entonces, por eso que es común ver este tipo de engendros, porque vamos a decir de Sarmiento, ¿no es cierto?, y Facundo, todo eso es lo natural del orden retórico del XIX. También. Exacto, son escasos, creo yo,
ejemplos como el Martín Rivas, pues, donde tan claramente estamos viendo una novela. O sea, todo esto es una novela, claramente una novela. Siempre yo cuento un detalle cuando Vicuña Maquena narra, hace una crónica de la jornada del 20 de abril, porque Vicuña Maquena recuerda cómo participó en la jornada del 20 de abril. Acordémonos que la jornada del 20 de abril es donde se mete Martín Rivas a pelear, ¿no es cierto?, junto a Rafael San Juan y Rafael San Luis, y muere. Y muchos años después, Vicuña Maquena cuenta una crónica de cómo fue eso, cómo él participó en el 20 de abril, la jornada del 20 de abril de 1851. Y él dice, Vicuña Maquena dice, los que quieran saber cómo fue en ese momento, vayan a leer la obra de Bles Gana. Entonces un historiador incluso que le dice a los lectores cómo fue, bueno, vayan a leer a Bles Gana, le dice, se vayan a leer una novela. Entonces claro, ellos no tenían problema en separar esos ámbitos, no estaban separados. Tenemos una última. Sí. Eduardo, muchas gracias por la presentación. Estaba pensando en la cuestión del viaje de vieja, no sé, no era así un dicho popular en la época, eso por un lado, parece como muy como de proverbio, ¿no? Sí. De ese estilo. Y por otro lado, la cuestión de, ya como la cuestión más romántica, como señalaba acá el profesor, y la cuestión de lo gótico que hay también, porque no me parece que solo sea una relectura barroca, sino que también la cuestión de lo gótico, del romántico gótico un poco más tardío, entre comillas, y la cuestión del grotesco, ¿no? Que esa es la transformación de la estética de lo sublime, ¿no? de la ilustrada, ¿no? De Kant, de Burke, en Víctor Hugo, que entiendo yo que fue muy influyente en Chile y en el siglo XIX entre los liberales, ¿no? Y que en ese prólogo a Cromwell también de lo grotesco y esa representación también de lo grotesco asociado justamente al estereotipo colonial que se reproduce ahí en el texto en relación al indígena peruano, ¿no? Mira, sobre lo primero yo creo que también lo he buscado. Por ejemplo, Zorobabel Rodríguez, que tiene este diccionario de chilenismo, de expresiones chilenas, pero no he podido pillarlo. Entonces, la combinación, la estructura es muy poco usual. Porque solo busca ese tipo de expresiones refraneras, ¿no es cierto?, son masivas. En cambio, esta no la puedo pillar, no puedo pillar su recurrencia. Entonces, algo raro pasó ahí. Lo segundo, sí, también yo creo que tiene una conexión. Digamos que yo creo que la utilización del claroscuro barroco, ¿no es cierto?, en un contexto como de neogótico, ¿no es cierto? El hijo claramente, de hecho, el hijo de Concha, Manuel Concha, Clodomiro Concha, era más o menos conocido por escribir cuentitos medio misteriosos, así, fantásticos. Como este típico de literatura de la Anne Radcliffe, ¿no es cierto? Esta literatura como de terror suave, que también fue bien famosa a fines del siglo XIX. Y yo creo que claro, la utilización de las historias coloniales, que muchas veces eran muy grotescas, como dices tú, tenía en función un horizonte de lectura que no era colonial, sino que era más bien regido por los repertorios góticos, por estos repertorios neogóticos. Entonces, claro, yo creo que también tiene ese sentido, ¿no es cierto?, como conectar con estas sensibilidades que leían el misterio, ¿no es cierto?, lo sobrenatural, lo espeluznante. Y, sí, tiene harta lógica. O sea, no es solamente recuperación, sino conexión con esto, ¿no es cierto?, con este horizonte de lectura. Claro. Y lo último, y en clave como irónica del título, por supuesto, en relación a los otros tipos de viajes que eran más comunes, que aparecían en eso, ya lo hablaba un poco en la sección del folletín, que eran los viajes de Vicuña Maquena, los de Sarmiento, Isidoro Errázuriz, etcétera, etcétera, que eran viajes más de carácter político, motivados por el exilio, misiones especiales, ¿no es cierto? Entonces, claro, un viaje más íntimo, más diferente al típico viajero del letrado, así, claro, más hegemónico, ¿no? Sí. De hecho es bien irónico. Sí, claro. Claramente no se toma muy en serio, y no toma muy en serio su texto, aunque le da, pero al mismo tiempo
le da importancia, le da tiempo, pero al mismo tiempo estos tipos de gestos de falsa modestia, digamos, lo baja. Pero es bien irónico, concha, es súper grave. Estamos. Gracias. Muchas gracias.